Santiago Valdemar observó el edificio de ladrillo desgastado del orfanato Santa Esperanza con el mismo desdén con el que analizaba una inversión fallida. Sus zapatos italianos de cuero negro contrastaban grotescamente con el pavimento agrietado de la entrada, donde algunos niños jugaban con una pelota desinflada que rebotaba de manera irregular. 6 meses, murmuró para sí mismo, ajustándose la corbata de seda. Solo 6 malditos meses. El testamento de su abuelo había sido una bomba de relojería que explotó 3 semanas después del funeral. Entre las múltiples cláusulas relacionadas con el Imperio Valdemar, había una que lo dejó sin palabras. Para recibir su herencia completa, debía trabajar como voluntario en el orfanato Santa Esperanza durante exactamente 6 meses, sin excepciones, sin sustitutos, sin escape. Su abogado, Tomás Roldán, le había explicado con voz temblorosa que era irrevocable. El anciano Valdemar había sido muy específico. Si Santiago no cumplía esta condición, perdería no solo los bienes familiares, sino también su posición como CEO de la empresa que había construido con sangre y sudor durante los últimos 10 años. ¿Por qué precisamente este lugar?, había preguntado Santiago, furioso. Su abuelo nunca lo explicó, respondió Tomás. Solo dijo que era necesario. Ahora, parado frente a la puerta principal, Santiago se sentía como un león enjaulado. Había cancelado 3 reuniones importantes, pospuesto un viaje de negocios a Londres y dejado en manos de su asistente personal, Gonzalo, la coordinación de varios proyectos millonarios. Todo por la obsesión póstuma de un viejo que aparentemente había perdido la razón. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Una mujer de mediana edad, con cabellos grises recogidos en un moño sencillo y delantal azul marino, lo recibió con una sonrisa genuina que lo descolocó. «Usted debe ser Santiago Valdemar», dijo con acento andaluz. «Soy Remedios Santander. Me encargo de la limpieza y mantenimiento. Mi hija Milagros lo está esperando». Santiago asintió brevemente, siguiéndola por un pasillo que olía a desinfectante y algo que no pudo identificar. «¿Esperanza?», sacudió la cabeza. Estaba empezando a pensar como un poeta barato. El interior del orfanato era más acogedor de lo que había imaginado. Las paredes estaban pintadas de colores cálidos y decoradas con dibujos infantiles. Se escuchaban risas provenientes de algún lugar del edificio, mezcladas con el sonido de una guitarra española. «Mi hija estudió psicología en la Universidad de Sevilla», continuó Remedios mientras caminaban. «Lleva 5 años trabajando aquí. Es una buena mujer, señor Valdemar, pero no se deja impresionar fácilmente». La advertencia velada no pasó desapercibida para Santiago. Estaba acostumbrado a que las personas lo trataran con deferencia debido a su fortuna y posición social. Aparentemente, aquí las cosas serían diferentes. Llegaron a una oficina pequeña pero organizada. Detrás de un escritorio de madera gastada, una mujer levantó la vista de unos expedientes. Santiago sintió algo extraño en el pecho al mirarla. Milagros. Santander tenía unos ojos color miel que parecían ver directamente a través de las personas. Su cabello castaño oscuro caía en ondas suaves hasta los hombros y vestía una blusa blanca sencilla y falda de mezclilla. No usaba maquillaje, pero su belleza natural era innegable. Había algo en su postura que irradiaba fuerza y determinación. «Señor Valdemar», dijo, poniéndose de pie. Esperaba conocer al nieto de don Eliseo. Santiago frunció el ceño. Nadie había mencionado que su abuelo tuviera alguna conexión previa con este lugar. «¿Conocía a mi abuelo? Don Eliseo fue uno de nuestros benefactores más importantes durante años», explicó Milagros, gesticulando hacia las sillas frente a su escritorio. «Solía visitarnos regularmente, especialmente durante las Navidades. Los niños lo adoraban». Esta información golpeó a Santiago como un balde de agua fría. Su abuelo nunca había mencionado trabajo voluntario o donaciones caritativas. De hecho, siempre había predicado que los negocios y las emociones no debían mezclarse. «No sabía que...», comenzó, pero fue interrumpido por un alboroto en el pasillo. «No quiero ir. Ya les dije que no quiero conocer a esa familia». Una niña irrumpió en la oficina como un huracán. Tenía aproximadamente 12 años. Cabello negro rizado que se escapaba de una coleta desordenada y ojos verdes brillantes llenos de rebeldía. Su ropa estaba un poco arrugada
y tenía una expresión desafiante que Santiago reconoció inmediatamente. Era la misma que él ponía cuando alguien trataba de controlarlo. «Esperanza», dijo Milagros con voz firme pero cariñosa. «Hablamos sobre entrar sin tocar». «¿Y él quién es?», preguntó la niña, señalando a Santiago con un dedo acusador. «Otro de esos tipos ricos que vienen a mirarnos como si fuéramos animales en el zoológico». El silencio que siguió fue incómodo. Santiago no sabía si sentirse ofendido o impresionado por la honestidad brutal de la niña. «Esperanza, te presento a Santiago Valdemar», dijo Milagros. «Va a trabajar como voluntario aquí durante los próximos meses». La niña lo examinó de pies a cabeza con una intensidad que lo hizo sentir extrañamente vulnerable. «¿Sabe algo útil?», preguntó. «Porque ya tuvimos suficientes voluntarios que solo saben hablar de dinero y no entienden nada de la vida real». Santiago se encontró sonriendo a pesar de sí mismo. Esta niña tenía más personalidad en su dedo meñique que la mayoría de los ejecutivos con los que trabajaba. «Sé jugar ajedrez», respondió impulsivamente. Los ojos de Esperanza se iluminaron por primera vez desde que había entrado. «¿En serio? ¿No mientes solo para caerme bien?». «Nunca miento sobre el ajedrez», dijo Santiago, y se sorprendió al darse cuenta de que era completamente sincero. «Es el único juego donde la honestidad siempre gana». Esperanza lo estudió unos segundos más antes de asentir con aprobación. «Está bien, puede quedarse. Pero si resulta ser otro farsante, yo misma lo echo de aquí». Y con esa declaración, salió de la oficina con la misma energía con la que había llegado. Santiago se quedó mirando la puerta, completamente descolocado. En menos de 5 minutos, una niña de 12 años había logrado algo que ningún CEO o inversor había conseguido en años. Lo había desafiado de verdad. Milagros sonrió, y Santiago notó que su rostro se transformaba completamente cuando lo hacía. «Esperanza tiene una historia difícil», explicó. «Ha pasado por varias familias de acogida que no funcionaron. Ahora es muy selectiva con las personas en las que confía». «¿Que aparentemente yo pasé el primer filtro?», preguntó Santiago, aún procesando la interacción. «Por ahora», respondió Milagros. «Pero Esperanza tiene muy buen instinto para detectar la autenticidad. Si está aquí solo por obligación, ella lo descubrirá». Santiago se removió incómodo en su silla. La psicóloga había dado en el clavo sin siquiera conocer los detalles de su situación. «Señor Valdemar», continuó Milagros, «antes de comenzar, necesito que entienda algo. Estos niños no son un proyecto de caridad ni una forma de limpiar su conciencia. Son seres humanos con historias complejas, heridas profundas y sueños gigantes. Si no puede comprometerse completamente con ellos, es mejor que se marche ahora». Santiago la miró directamente a los ojos. Había algo en la intensidad de su mirada que lo desafió de una manera completamente diferente a como lo había hecho Esperanza. Milagros no era agresiva como la niña, pero había una fuerza silenciosa en ella que lo intrigaba. «Entiendo», respondió, aunque no estaba completamente seguro de qué era exactamente lo que entendía. Por primera vez en años, Santiago Valdemar se sentía fuera de su elemento y, sorprendentemente, no le disgustaba completamente la sensación. 3 días después, Santiago se encontraba sentado en el pequeño patio del orfanato, observando cómo Esperanza movía su caballo en el tablero de ajedrez con una precisión que lo impresionaba. La niña había resultado ser una oponente formidable, y él se descubrió disfrutando genuinamente de sus partidas matutinas. «Jaque mate», anunció Esperanza con una sonrisa triunfante, moviendo su reina para atrapar al rey de Santiago. «Imposible», murmuró él, estudiando el tablero. Pero ahí estaba, una jugada brillante que había pasado completamente desapercibida. «¿Cómo diablos? No se dicen palabrotas», lo regañó Esperanza, aunque sus ojos brillaban divertidos. «Y ganó porque usted piensa como adulto. Los adultos siempre buscan las jugadas más complicadas y se olvidan de las simples». Santiago la miró con nueva admiración. En el mundo corporativo había conocido estrategas brillantes, pero ninguno con la intuición natural de esta niña de 12 años. «¿Quién te enseñó a jugar así?». «Don Eliseo», respondió Esperanza, comenzando a ordenar las piezas. «Venía todos los miércoles durante 2 años. Me dijo que el ajedrez era como la vida. A veces la jugada más valiente es la que parece más sencilla». Santiago sintió un nudo extraño en la garganta. Su abuelo había estado aquí, en este mismo patio.
enseñando ajedrez a una niña huérfana, mientras él estaba en su oficina preocupándose por márgenes de ganancia. ¿Te caía bien?, preguntó, sin saber muy bien por qué necesitaba la respuesta. Era diferente a usted, dijo Esperanza inclinando la cabeza. Más suave, pero tenía la misma mirada cuando pensaba que nadie lo estaba viendo. ¿Qué mirada? Como si estuviera triste por algo que perdió hace mucho tiempo. Antes de que Santiago pudiera procesar completamente esas palabras, Milagros apareció en el patio, llevando una carpeta llena de papeles. Esperanza, tienes terapia con la doctora Núñez en 10 minutos, le dijo, revolviéndole el cabello cariñosamente. ¿Y tú?, añadió dirigiéndose a Santiago, tienes una reunión conmigo para revisar tu programa de actividades. La niña hizo una mueca de disgusto. Odio las terapias. Solo me preguntan cómo me siento todo el tiempo. ¿Para qué sirve hablar de cosas que ya pasaron? Sirve para que no cargues sola con el peso de esas cosas, respondió Milagros con paciencia, y para que puedas construir un futuro sin que el pasado te lastre. Santiago observó el intercambio, fascinado por la naturalidad con la que Milagros manejaba la resistencia de Esperanza. No había autoritarismo ni manipulación, solo una firmeza gentil que parecía desarmar todas las defensas de la niña. Está bien, suspiró Esperanza, pero después quiero jugar otra partida con Santiago. Creo que ya casi aprende a no subestimarme. Cuando se fue, Santiago y Milagros caminaron hacia la oficina en silencio. El edificio bullía de actividad, niños corriendo por los pasillos, el sonido de una clase de música en el segundo piso, conversaciones animadas desde el comedor. ¿Hace cuánto que Esperanza está aquí?, preguntó Santiago. 5 años, respondió Milagros. Llegó cuando tenía 7, después del accidente de sus padres. Ha tenido 3 familias de acogida que no funcionaron. ¿Por qué no funcionaron? Milagros se detuvo frente a su oficina y lo miró directamente. Porque Esperanza es inteligente y sensible, y puede detectar cuando alguien no la quiere realmente. Las primeras 2 familias la devolvieron porque era demasiado difícil de manejar. La tercera hizo una pausa. La tercera solo quería adoptar un bebé, y la mantuvo como niñera gratis de sus hijos biológicos. Santiago sintió una oleada de indignación que lo sorprendió. Eso es criminal, completó Milagros. Por eso ahora somos mucho más cuidadosos con los procesos de adopción. Esperanza merece una familia que la ame por lo que es, no que trate de cambiarla. Entraron a la oficina, donde Milagros había preparado un cronograma detallado de las actividades semanales del orfanato. Los lunes y miércoles ayudarás en el aula de apoyo escolar, explicó. Los martes trabajarás en mantenimiento con mi madre. Los jueves participarás en las actividades recreativas y los viernes colaborarás conmigo en las sesiones de terapia grupal. Santiago asintió, aunque la idea de las sesiones de terapia lo ponía nervioso. ¿Y los fines de semana? Los fines de semana son tuyos, a menos que haya alguna actividad especial o emergencia. Perfecto. Santiago comenzó a levantarse, pero Milagros no había terminado. Hay algo más, dijo, y su tono se volvió más serio. Esperanza se ha encariñado contigo muy rápidamente. Eso no es común en ella. ¿Y eso es malo? Puede serlo si tú no estás completamente comprometido con estar aquí. Milagros se inclinó hacia adelante. Esperanza ha sido abandonada muchas veces, Santiago. Si ella se permite confiar en ti y luego te vas sin más, puede causarle un daño muy profundo. Santiago se sintió incómodo bajo su mirada penetrante. Solo estoy cumpliendo con una obligación, admitió, pero no tengo intención de lastimar a nadie. Las buenas intenciones no siempre son suficientes, replicó Milagros. Estos niños necesitan consistencia, honestidad y compromiso real. Si no puedes dárselos, es mejor mantener cierta distancia emocional. ¿Y tú?, preguntó Santiago impulsivamente. ¿Mantienes distancia emocional con ellos? Milagros parpadeó, claramente sorprendida por la pregunta. Yo trabajo aquí por elección, no por obligación, respondió. Y sí, me involucro emocionalmente, porque es imposible ayudar a alguien a sanar si no estás dispuesto a que te importen. ¿Nunca te cansas? ¿Nunca quieres, no sé, una vida más fácil? Milagros sonrió, y nuevamente Santiago notó cómo se transformaba su rostro. Claro que me canso. Y sí, a veces sueño con tomarme unas vacaciones largas en una playa donde nadie me necesite para nada. Se recostó en su silla. Pero cuando veo a un niño como Esperanza florecer,
Cuando veo que alguien que había perdido la esperanza vuelve a sonreír, eso hace que todo valga la pena. Santiago la observó en silencio. Había algo en la pasión de Milagros que lo conmovía de una manera que no podía explicar. Estaba acostumbrado a personas que trabajaban por dinero, por estatus, por poder, pero esta mujer trabajaba por algo mucho más puro y poderoso. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Claro. ¿Por qué mi abuelo nunca me habló de este lugar? ¿Por qué mantuvo en secreto su trabajo aquí? Milagros consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Tu abuelo me dijo una vez que algunas personas hacen el bien para que otros los vean, y otras lo hacen porque no pueden evitarlo. Él era del segundo tipo. Hizo una pausa. También mencionó que tenía un nieto que había aprendido a protegerse construyendo muros alrededor de su corazón. Creo que esperaba que este lugar te ayudara a derribar algunos de esos muros. Santiago se quedó sin palabras. Su abuelo lo había conocido mejor de lo que él había imaginado. Al salir de la oficina esa tarde, se encontró con Esperanza en el patio, sentada sola en un columpio oxidado. ¿No tienes tarea?, le preguntó acercándose. Ya la terminé, respondió ella, sin dejar de balancearse suavemente. ¿Santiago? Sí. ¿Vas a quedarte hasta el final de los 6 meses? La pregunta lo golpeó como una bofetada. ¿Cómo sabía ella sobre los 6 meses? ¿Quién te dijo que eran 6 meses? Escuché a Milagros hablando por teléfono. Esperanza lo miró con esos ojos verdes penetrantes. Dijo que era por el testamento de tu abuelo. Santiago se sentó en el columpio junto al de ella. Sí, voy a quedarme los 6 meses completos. ¿Y después? Era una pregunta sencilla, pero Santiago se dio cuenta de que no tenía una respuesta clara. 3 días atrás, habría respondido sin dudar que se iría y nunca volvería. Ahora, no lo sé, admitió. Esperanza asintió, como si esa honestidad fuera exactamente lo que había estado buscando. Está bien, dijo. Al menos eres sincero. Los adultos mentirosos son lo peor. Se balancearon en silencio mientras el sol se ponía detrás de los edificios de Madrid. Santiago se preguntó cuándo había sido la última vez que había visto un atardecer sin pensar en trabajo, reuniones o estrategias comerciales. Por primera vez en años, simplemente estaba presente en el momento. Una semana después, Santiago descubrió que trabajar con niños era infinitamente más agotador que dirigir una corporación multinacional. Durante la sesión de apoyo escolar matutino, había mediado 3 peleas, explicado fracciones 4 veces de maneras diferentes, y consolado a una niña de 8 años que lloraba porque no podía escribir una carta para unos padres que nunca le responderían. Se dirigía hacia la oficina de Milagros para tomar un descanso cuando la escuchó discutir acaloradamente con alguien por teléfono. «No, Celestino, ya te dije que no es apropiado», decía con voz tensa. «Los niños no son experimentos para tus teorías pedagógicas». Santiago se detuvo involuntariamente. No debería estar escuchando, pero algo en el tono defensivo de Milagros lo alarmó. «Porque conozco la diferencia entre ayuda genuina y ambición personal», continuó ella. «Y no voy a cenar contigo. Ya discutimos esto hace meses». Hubo una pausa larga, durante la cual Santiago pudo escuchar una voz masculina hablando rápidamente del otro lado de la línea. «Celestino, basta», dijo Milagros firmemente. «Mi vida personal no es asunto tuyo, y mi trabajo aquí no está sujeto a tu aprobación romántica». Santiago tocó suavemente la puerta y entró. Milagros lo miró con expresión aliviada. «Tengo que colgar», dijo al teléfono. «Hablaremos de esto en la reunión de directorio». Colgó y se masajeó las sienes con gesto cansado. «¿Todo bien?», preguntó Santiago, aunque ya sospechaba la respuesta. «Celestino Herrera, el director adjunto», suspiró Milagros. «Es persistente. ¿Exnovio? Expretendiente que no acepta un no por respuesta». Milagros se enderezó en su silla. «Pero ese no es tu problema. ¿Cómo va la sesión de apoyo escolar?». Santiago iba a responder cuando Esperanza irrumpió en la oficina sin tocar, algo que aparentemente había convertido en su marca personal. «Milagros, ven rápido», gritó. «Hay una pareja en el salón principal que quiere conocerme». Milagros palideció ligeramente. «¿Qué pareja?». No tenía citas programadas para hoy. «Celestino los trajo sin avisar», explicó Esperanza, rebotando nerviosamente de un pie al otro. «Dice que son perfectos para mí, pero me dan mala espina».
El hombre no para de sonreír como si fuera falso, y la mujer no ha dejado de mirar su teléfono desde que llegó. Santiago sintió una punzada de algo parecido a la protectividad. Se puso de pie instintivamente. ¿Puedo ir contigo?, le preguntó a Milagros. No es protocolo que los voluntarios participen en las entrevistas de adopción, respondió ella, pero su tono sugería que agradecía la oferta. Esperanza, respira hondo. Vamos a conocerlos y después hablamos. ¿De acuerdo? Esperanza asintió, pero Santiago notó que sus manos temblaban ligeramente. Oye, le dijo, agachándose para estar a su altura, si en algún momento no te sientes cómoda, solo di que necesitas ir al baño y vienes a buscarme. Estaré en el patio. Los ojos de Esperanza se llenaron de gratitud. ¿De verdad harías eso por mí? Por supuesto, respondió Santiago, sorprendiéndose por la facilidad con la que salían esas palabras. 40 minutos después, Esperanza salió corriendo hacia el patio con lágrimas en los ojos. Santiago, que había estado fingiendo leer pero en realidad había pasado todo el tiempo preocupándose, se levantó inmediatamente. ¿Qué pasó? Son horribles, sollozó Esperanza. Solo quieren una niña para que los haga parecer una familia perfecta en sus fotos de redes sociales. Me preguntaron si sabía hacer las tareas domésticas y si era fotogénica. Santiago sintió una furia que no había experimentado en años. Sin pensarlo 2 veces, se dirigió hacia el edificio principal. «¡Santiago, no!», gritó Esperanza detrás de él. «Vas a meterme en problemas». Pero Santiago ya había llegado al salón principal, donde encontró a Milagros hablando tensamente con un hombre alto y rubio de aproximadamente 35 años, vestido con un traje que gritaba «Director de colegio privado». Junto a él había una pareja que encajaba perfectamente con la descripción de Esperanza. Él sonriendo de manera artificial, ella absorta en su teléfono. «Celestino», estaba diciendo Milagros, «no puedes traer parejas sin evaluación previa. Tenemos protocolos por una razón. Los protocolos son para casos normales», respondió Celestino con aire condescendiente. «Los Márquez son una familia excepcional. Él es cirujano plástico, ella influencer de estilo de vida. Pueden darle a Esperanza oportunidades que ninguna otra familia puede ofrecer». «Las oportunidades no son lo único importante», replicó Milagros. «El amor y la estabilidad emocional». «Disculpen», interrumpió Santiago, entrando en el salón con toda la autoridad que había desarrollado en años de juntas directivas. «¿Podrían explicarme por qué están entrevistando a una niña como si fuera un accesorio de moda?» Celestino se volteó hacia él con expresión irritada. «¿Y usted quién es?» «Santiago Valdemar, voluntario del orfanato y amigo de Esperanza», respondió extendiendo su mano hacia la pareja. «Entiendo que están interesados en adoptarla». El señor Márquez le estrechó la mano con entusiasmo. «Por supuesto, es una niña preciosa, muy exótica, perfecta para nuestro contenido de familia multicultural». Santiago apretó la mandíbula. «Entiendo. ¿Y qué planes tienen para su educación?» «Bueno, primero querríamos ver si tiene potencial para el modelaje infantil», dijo la señora Márquez, finalmente levantando la vista de su teléfono. «Con los contactos adecuados, podría empezar a generar ingresos inmediatamente». «Ya veo». Santiago mantuvo su tono neutro, pero Milagros pudo ver la tormenta en sus ojos. ¿Y han considerado qué tipo de trauma psicológico podría tener una niña que ha perdido a sus padres y ha pasado por múltiples hogares de acogida? La pareja se miró incómoda. «Bueno, eso es cosa del pasado», dijo el señor Márquez. «Los niños se adaptan rápido». Santiago sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Permítanme ser muy claro», dijo, acercándose un paso. «Esperanza no es un producto que puedan comprar para mejorar su imagen pública. Es una niña extraordinariamente inteligente y sensible que merece una familia que la ame por lo que es, no por lo que puede hacer por ustedes». «¿Quién se cree que es para hablarme así?», espetó Celestino. «Usted es solo un voluntario. Soy alguien que se preocupa genuinamente por esa niña», respondió Santiago. «Y sugiero que reconsideren si realmente están preparados para la responsabilidad de criar a un ser humano». Los Márquez intercambiaron miradas nerviosas y comenzaron a recoger sus cosas. «Creo que hay algún malentendido», murmuró la señora Márquez. «Quizás no sea el momento adecuado». Cuando se fueron, Celestino se volvió hacia Santiago con furia. «Ha arruinado una oportunidad perfecta para Esperanza. Esa familia podría haberle dado todo. Todo excepto amor real»,
replicó Santiago. Usted no entiende nada sobre este trabajo, gruñó Celestino. Lleva aquí menos de 2 semanas y ya cree que sabe más que nosotros. Sé lo suficiente para reconocer cuando alguien ve a los niños como objetos. Santiago se acercó a Celestino. Y sé que si vuelve a exponer a Esperanza a algo así sin consultar adecuadamente con Milagros, vamos a tener una conversación mucho menos cordial. Celestino lo miró con odio antes de salir del salón dando un portazo. Milagros se quedó mirando a Santiago con una expresión que no pudo interpretar. Eso no era necesario, dijo finalmente. ¿Defendía a Esperanza o defendía a ti?, preguntó Santiago, confundiéndose a sí mismo con la pregunta. Ambas cosas, respondió Milagros suavemente. Y eso me preocupa, Santiago, porque cada día que pasa te involucras más emocionalmente, y cuando llegue el momento de irte, ¿quién dice que me voy a ir? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Milagros lo miró fijamente, y Santiago vio algo cambiar en sus ojos. ¿Qué estás diciendo exactamente? Santiago no tenía respuesta. Por primera vez en su vida, había hablado con el corazón en lugar de la cabeza, y las implicaciones lo aterrorizaban. 2 días después del enfrentamiento con Celestino, Santiago llegó al orfanato para encontrar el ambiente tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Remedios lo recibió en la entrada con expresión preocupada. «Buenos días, señor Santiago», dijo en voz baja. «Mi hija está en una reunión con la directora general. Parece que hubo una queja formal sobre lo que pasó con los señores Márquez». Santiago sintió un nudo en el estómago. Su impulsividad había metido a Milagros en problemas. «¿Dónde está Esperanza?» «En el aula de estudio, pero está muy nerviosa. No ha hablado desde ayer». Santiago encontró a Esperanza sentada sola en un rincón, con un libro abierto que claramente no estaba leyendo. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado. «Hola, pequeña campeona», dijo suavemente, acercando una silla. Esperanza levantó la vista y se lanzó a sus brazos sin previo aviso. Santiago se quedó paralizado por un momento, no acostumbrado a este tipo de contacto físico espontáneo, pero luego la abrazó con fuerza. «Dijeron que por mi culpa Milagros puede perder su trabajo», murmuró contra su pecho. «Dijeron que soy una niña problemática que ahuyenta a las familias buenas». Santiago sintió una furia fría recorrer sus venas. «¿Quién te dijo eso?» «Celestino. Vino ayer a hablar conmigo después de que te fuiste». Esperanza se separó para mirarlo. Dijo que si no fuera tan difícil, ya tendría una familia. «Esperanza, mírame». Santiago tomó su rostro entre sus manos. «Nada de esto es culpa tuya. ¿Me escuchas? Los Márquez no eran una buena familia para ti. Una familia real te querría exactamente como eres. No trataría de cambiarte». «¿Pero qué pasa si nunca encuentro una familia real?», preguntó con voz quebrada. «¿Qué pasa si soy demasiado mayor y demasiado rara para que alguien me quiera?». Santiago se arrodilló frente a ella, sintiendo que su corazón se partía en pedazos. «Escúchame bien, Esperanza. Tú eres extraordinaria. Eres inteligente, valiente, divertida y tienes el corazón más grande que he conocido. Cualquier familia estaría afortunada de tenerte. ¿Tú me adoptarías?», preguntó de repente, con una inocencia que lo desarmó completamente. Santiago se quedó sin palabras. La pregunta había surgido de la nada, pero resonó en su pecho como una campana. «Esperanza, ya sé que no puedes», lo interrumpió rápidamente. «Celestino me explicó que los hombres solteros no pueden adoptar. Solo quería saber si querrías, si pudieras». Santiago la miró a los ojos, esos ojos verdes que lo habían capturado desde el primer día. «Sí», dijo simplemente. «Si pudiera, te adoptaría sin dudarlo». Esperanza sonrió por primera vez en días, y Santiago sintió que algo fundamental cambiaba dentro de él. Ya no estaba allí por obligación o por el testamento de su abuelo. Estaba allí porque había encontrado algo que no sabía que estaba buscando: una familia. 1 hora después, mientras Esperanza jugaba con otros niños en el patio, Santiago se dirigió hacia la oficina administrativa. Necesitaba saber qué estaba pasando con Milagros. La encontró saliendo de la oficina de la directora, con cara de cansancio pero aliviada. Al verlo, se acercó rápidamente. «Santiago, necesitamos hablar», dijo, tomándolo del brazo y dirigiéndolo hacia el jardín trasero donde tendrían privacidad. «¿Estás en problemas por lo que hice?» «Recibí una amonestación oficial», confirmó Milagros. Celestino presentó una queja formal
diciendo que permitiste que emociones personales interfirieran con una adopción potencial. Lo siento, yo... No te disculpes, lo interrumpió. Tenías razón sobre los Márquez, pero Santiago, esto no puede volver a pasar. Mi trabajo aquí es todo lo que tengo. Santiago la estudió detenidamente. Milagros llevaba una blusa azul claro que realzaba sus ojos, y su cabello estaba suelto, moviéndose suavemente con la brisa. Se veía vulnerable de una manera que no había visto antes. ¿Por qué es tan importante para ti este lugar?, preguntó. Milagros se sentó en un banco bajo la sombra de un naranjo. Porque yo también fui una niña que necesitó una segunda oportunidad, dijo suavemente. Mis padres llegaron de Ecuador cuando yo tenía 8 años. No hablábamos bien español, no teníamos dinero, y la gente nos miraba como si fuéramos invisibles. Santiago se sentó junto a ella, sin hablar, sintiendo que ella necesitaba contar su historia. Hubo una maestra, la señorita Carmen, que se tomó el tiempo de enseñarme español adecuadamente. Me prestaba libros, me ayudaba con la tarea después de clase, me hizo sentir como si importara. Milagros sonrió al recordar. Sin ella, nunca habría llegado a la universidad, nunca habría tenido la oportunidad de estudiar psicología. Por eso trabajas aquí. Estos niños son como yo era, invisibles para la mayoría del mundo. Pero cada uno tiene un potencial enorme si alguien se toma el tiempo de verlos realmente. Santiago se encontró admirando no solo su belleza, sino la pasión que ardía en sus ojos cuando hablaba de los niños. Milagros, Santiago, tengo que preguntarte algo directamente. Lo interrumpió volviéndose para mirarlo de frente. ¿Qué está pasando aquí realmente? Porque en 3 semanas has pasado de ser un voluntario reluctante a defender agresivamente a Esperanza, y ahora me miras de una manera que... Se detuvo, sonrojándose ligeramente. ¿De qué manera te miro? Como si fuera algo más que la coordinadora del orfanato, donde tienes que hacer servicio comunitario. Santiago sintió su corazón acelerarse. Había llegado el momento de la honestidad. Porque lo eres, admitió. Eres mucho más que eso, Milagros. No sé cuándo pasó, pero cuando te veo con los niños, cuando te preocupas por Esperanza, cuando luchas por lo que crees, me haces sentir cosas que creía que no existían. Milagros lo miró fijamente, y Santiago pudo ver la batalla emocional que se libraba en sus ojos. Santiago, esto es muy complicado, murmuró. Tú tienes una vida completamente diferente, un mundo al que yo no pertenezco. ¿Y si no me importara ese mundo? Se acercó más a ella. ¿Y si estuviera dispuesto a cambiarlo todo? ¿Por qué?, preguntó con voz apenas audible. Porque en 3 semanas, tú y Esperanza han hecho algo que nadie más había logrado en 31 años. Santiago tomó su mano. Me han hecho entender lo que significa realmente vivir, no solo existir. Milagros retiró su mano suavemente. Santiago, necesito que pienses muy bien lo que estás diciendo, porque si esto es solo una fase, una rebelión contra tu vida anterior, o una manera de procesar la pérdida de tu abuelo, no es nada de eso, la interrumpió. Milagros, por primera vez en mi vida, siento que estoy donde se supone que debo estar. Se quedaron en silencio, la tensión entre ellos palpable. Milagros se puso de pie lentamente. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Esto es demasiado importante para tomar decisiones impulsivas. Santiago asintió, aunque cada fibra de su ser quería tomarla en sus brazos y besarla hasta que todas sus dudas desaparecieran. Todo el tiempo que necesites, dijo. Pero Milagros, quiero que sepas que por primera vez en mi vida estoy completamente seguro de algo. Cuando ella se fue, Santiago se quedó sentado bajo el naranjo, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Su corazón había tomado la decisión por él, y ahora tendría que encontrar la manera de construir la vida que realmente quería. Una semana de silencio incómodo había pasado entre Santiago y Milagros. Ella había sido educada pero distante, limitando sus conversaciones a temas estrictamente profesionales. Santiago respetó su espacio, aunque cada día que pasaba sin una respuesta lo hacía sentir más ansioso. Era viernes por la tarde cuando todo cambió. Santiago estaba ayudando a los niños con sus tareas cuando escuchó el rugido inconfundible de un motor de lujo entrando al estacionamiento del orfanato. A través de la ventana vio descender de un Mercedes-Benz negro a un hombre que conocía demasiado bien. Don Patricio Valdemar había llegado.
Su padre se dirigía hacia la entrada principal con su caminar autoritario característico, vestido con un traje de 3.000 euros que contrastaba brutalmente con el modesto entorno del orfanato. «Esperanza», dijo Santiago rápidamente, «ve a buscar a Milagros y dile que tengo visita. Es importante». La niña asintió y salió corriendo. Santiago se dirigió hacia la recepción, tratando de prepararse mentalmente para la confrontación que sabía que venía. Don Patricio ya estaba hablando con Remedios cuando Santiago llegó. «Papá», dijo secamente. «¡Qué sorpresa!». «Santiago», respondió su padre con igual frialdad, «necesitamos hablar». Ahora, Milagros apareció en ese momento, con Esperanza pegada a su lado. Sus ojos se movieron entre Santiago y el hombre mayor, captando inmediatamente la atención. «¿Hay algún lugar privado donde podamos hablar?», preguntó don Patricio, ignorando por completo a Milagros. «Podemos usar mi oficina», ofreció Milagros, aunque Santiago notó la incomodidad en su voz. «No será necesario», dijo don Patricio despectivamente. «Esto no tomará mucho tiempo». Se volvió hacia Santiago con ojos fríos como el acero. «He venido personalmente porque las llamadas que no has respondido y los mensajes que ignoras me han dejado claro que has perdido completamente la perspectiva», comenzó su padre. «Tienes responsabilidades, Santiago. La empresa, la junta directiva, los proyectos que has abandonado irresponsablemente». «No he abandonado nada», replicó Santiago. «Gonzalo está manejando todo perfectamente». «¿Gonzalo?». Don Patricio se rió con desdén. «¿Un asistente dirigiendo millones en inversiones? Has perdido la razón completamente». Santiago sintió la mirada de Milagros sobre él y de repente se dio cuenta de lo diferente que debía parecer su mundo a los ojos de ella. Millones en inversiones, asistentes personales, la empresa familiar. Todo sonaba abstracto e inalcanzable desde la perspectiva del orfanato. «Los negocios pueden esperar 6 meses», dijo Santiago firmemente. «¿6 meses?». Don Patricio se acercó un paso. «Santiago, esto ha ido demasiado lejos. Sé lo que está pasando aquí». «¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que está pasando?». «Te has encaprichado con una mujer y una niña, y crees que puedes jugar a la casita feliz». Don Patricio miró despectivamente hacia Milagros. «Pero permíteme recordarte quién eres. Eres un Valdemar. No puedes tirar tu futuro por la borda por una aventura sentimental con gente de clase baja». El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago vio cómo Milagros palideció, cómo sus manos se cerraron en puños, cómo Esperanza se pegó más a ella como buscando protección. «Sal de aquí», dijo Santiago con voz peligrosamente baja. «¿Disculpa? He dicho que salgas de aquí. Ahora, Santiago, no seas ridículo. Ven conmigo, volvamos a casa y hablemos como adultos civilizados. Este es mi hogar ahora», explotó Santiago. «Esta gente que tú desprecias me ha enseñado más sobre lo que importa realmente en la vida que tú en 31 años». Don Patricio lo miró como si fuera un extraño. «Si caminas por esa puerta conmigo ahora, podemos olvidar esta fase temporal y continuar como siempre», dijo lentamente. «Pero si eliges quedarte aquí, jugando a ser héroe con estos desafortunados, tendrás que enfrentar las consecuencias». «¿Qué consecuencias?». «La empresa, tu herencia, tu futuro, todo puede desaparecer, Santiago. No me provoques». Santiago miró a su padre, luego a Milagros, que tenía lágrimas en los ojos, y finalmente a Esperanza, que lo miraba con una mezcla de miedo y admiración. «Entonces supongo que tendrás que hacer lo que tengas que hacer», respondió Santiago, «porque mi lugar está aquí». Don Patricio lo estudió durante un largo momento. «Muy bien», dijo finalmente, «pero recuerda que tú elegiste esto, Santiago. Cuando te canses de jugar a ser pobre y te des cuenta de que el amor no paga las cuentas, no vengas a buscarme pidiendo perdón». Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo y se volvió hacia Milagros. «Y usted, señorita», le dijo con veneno en la voz, «espero que esté satisfecha. Ha conseguido arruinar el futuro de un hombre que tenía todo por delante». Después de que se fue, el orfanato quedó sumido en un silencio pesado. Esperanza fue la primera en hablar. «Santiago, ¿estás bien?». Él se arrodilló frente a ella y la abrazó fuertemente. «Estoy más que bien, pequeña campeona. Estoy exactamente donde quiero estar». Cuando se incorporó, Milagros estaba llorando silenciosamente. «Milagros, no puedo ser la razón por la que pierdas todo lo que has construido», susurró. «Tu padre tiene razón. Somos de mundos completamente diferentes». Santiago se acercó
y tomó su rostro entre sus manos. «Mi padre no tiene idea de lo que realmente he construido», dijo suavemente, «porque lo que he construido en estas semanas aquí, contigo y con Esperanza, vale más que cualquier empresa o herencia. Pero Santiago, milagros por primera vez en mi vida. No estoy actuando por obligación o expectativas, estoy actuando por amor. Amor real, del que cambia vidas para siempre». La besó entonces, suavemente al principio, luego con toda la pasión que había estado conteniendo. Cuando se separaron, Milagros tenía más lágrimas en los ojos, pero esta vez eran diferentes. «¿Estás seguro de esto?», murmuró contra sus labios. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida». En el fondo, Esperanza sonrió. Por fin tenía la familia que siempre había soñado. 3 días después de la confrontación con don Patricio, Santiago no había recibido una sola llamada de la empresa. El silencio era ensordecedor, y por primera vez comenzó a comprender realmente las implicaciones de su decisión. Había cortado todos los lazos con su vida anterior por amor, pero ¿sería suficiente? Esa mañana, mientras desayunaba con Esperanza en el pequeño comedor del orfanato, ella lo notó más pensativo que de costumbre. «¿Te arrepientes de lo que le dijiste a tu papá?», preguntó directamente, con esa honestidad brutal que siempre lo desarmaba. «No me arrepiento de haberte elegido a ti y a Milagros», respondió Santiago revolviéndole el cabello. «Pero sí me preocupa cómo vamos a hacer que esto funcione». «¿Qué quieres decir?». Santiago suspiró. No sabía cómo explicarle a una niña de 12 años la complejidad de su situación. «Esperanza, yo quiero adoptarte. Quiero ser tu papá de verdad, no solo un amigo que viene a visitarte». Los ojos de Esperanza se iluminaron con una esperanza peligrosa. «¿En serio? ¿Lo dices de verdad?». «Completamente en serio». Santiago tomó sus manos pequeñas entre las suyas. «Pero hay un problema. Las leyes de adopción requieren que los solicitantes sean matrimonios estables. Yo soy soltero, pero Milagros no», dijo Esperanza inmediatamente. «Y ustedes se gustan mucho. Lo vi cuando se besaron el otro día». Santiago se sonrojó ligeramente. «Es más complicado que eso, pequeña campeona». «¿Por qué? Si tú la quieres y ella te quiere, y yo los quiero a los dos, ¿qué más se necesita?». La simplicidad de la lógica de Esperanza lo golpeó como un rayo. Tenía razón. En el fondo, era así de simple. Esa tarde, Santiago pidió permiso para salir temprano del orfanato. Tenía algo importante que hacer. Se dirigió al centro de Madrid, a una joyería que conocía desde su adolescencia. Don Miguel, el joyero de la familia Valdemar durante 3 generaciones, lo recibió con sorpresa. «Santiago, no te esperaba. ¿Cómo está tu padre?». «Bien, don Miguel», mintió Santiago. «Necesito algo especial, un anillo de compromiso». Los ojos del anciano se iluminaron. «Por fin, tu padre me preguntaba cuándo sentarías cabeza. ¿Quién es la afortunada?». «La conocemos». Santiago sonrió imaginándose la reacción del joyero si supiera la verdad. «Es alguien muy especial. Sencilla, pero extraordinaria. Quiero algo que refleje eso. No necesariamente el más caro, sino el más significativo». Don Miguel lo llevó a una vitrina especial y sacó un anillo que hizo que Santiago contuviera la respiración. Era una esmeralda clásica, del mismo color que los ojos de Esperanza, rodeada de pequeños diamantes en un diseño elegante pero no ostentoso. «Este perteneció a una condesa del siglo XVIII», explicó don Miguel. «Ella se casó por amor en lugar de por conveniencia, algo escandaloso para la época. La esmeralda simboliza la esperanza y el amor verdadero». «Es perfecto», murmuró Santiago, sabiendo que era destino. Al regresar al orfanato esa noche, encontró a Milagros en su oficina, revisando expedientes bajo la luz de una lámpara pequeña. Se veía cansada pero hermosa, con algunos mechones de cabello escapándose de su coleta. «Trabajas muy tarde», dijo, tocando suavemente la puerta. Milagros levantó la vista y sonrió, esa sonrisa que hacía que su corazón se acelerara. «Los informes no se escriben solos», respondió. «¿Cómo estuvo tu día?». Santiago cerró la puerta detrás de él y se acercó lentamente. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. «Milagros, necesito preguntarte algo muy importante». Ella dejó el lápiz y lo miró con atención completa. «¿Qué pasa? Te ves nervioso». Santiago se arrodilló frente a su escritorio y sacó la pequeña caja de terciopelo azul. Milagros se llevó las manos a la boca.
sus ojos llenándose de lágrimas inmediatamente. Milagros Santander, comenzó con voz temblorosa. En estas pocas semanas me has enseñado lo que significa vivir de verdad. Me has mostrado que el amor no es una debilidad, sino la fuerza más poderosa del universo. Te amo no solo por tu belleza, sino por tu corazón enorme, tu pasión por ayudar a otros, y la manera en que haces que quiera ser un hombre mejor. Abrió la caja, revelando el anillo que brillaba bajo la luz de la lámpara. Sé que esto puede parecer precipitado, sé que venimos de mundos diferentes, pero también sé que contigo y con Esperanza he encontrado mi verdadero hogar. ¿Te casarías conmigo? Milagros estaba llorando abiertamente ahora. Santiago, sé lo que estás pensando, la interrumpió suavemente. Que es muy pronto, que es complicado, que hay 1000 razones prácticas por las que no debería funcionar, pero Milagros, juntos podemos adoptar a Esperanza, podemos darle la familia que merece y podemos construir algo hermoso juntos. ¿Esto es por Esperanza?, preguntó con voz quebrada. ¿Te casarías conmigo solo para poder adoptarla? Santiago se puso de pie y tomó su rostro entre sus manos. Me casaría contigo aunque Esperanza no existiera, aunque nunca hubiera puesto un pie en este orfanato, aunque no tuviéramos nada más en común que el aire que respiramos, dijo intensamente. Pero el hecho de que al casarme contigo también pueda darle una familia a esa niña extraordinaria hace que esto sea aún más perfecto. Milagros cerró los ojos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Santiago, si acepto, mi padre ya tomó su decisión. Ahora yo he tomado la mía. Santiago se arrodilló nuevamente. La pregunta es, ¿cuál es la tuya? Milagros lo miró durante un largo momento, y Santiago pudo ver toda la batalla emocional reflejada en sus ojos. Finalmente, extendió su mano izquierda temblorosa. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. Cuando Santiago deslizó el anillo en su dedo, ambos supieron que habían cruzado un punto de no retorno. Habían elegido el amor por encima de todo lo demás, y ahora tendrían que enfrentar juntos las consecuencias de esa elección. Desde la puerta entreabierta, Esperanza sonrió en silencio antes de correr a su dormitorio. Por fin tendría una familia de verdad. La noticia del compromiso se extendió por el orfanato como pólvora. Los niños estaban eufóricos, especialmente cuando se enteraron de que Esperanza tendría una familia real. Remedios lloraba de felicidad mientras abrazaba a su hija, pero no todos celebraban. Celestino Herrera recibió la noticia como una bofetada personal. Era lunes por la mañana cuando Santiago llegó al orfanato para encontrar a Milagros esperándolo en la entrada, con expresión tensa y un sobre Manila en las manos. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «Celestino ha solicitado una investigación formal sobre nuestra relación y el proceso de adopción de Esperanza». Santiago sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué tipo de investigación? Está alegando conflicto de intereses, manipulación del proceso de adopción y... Milagros vaciló. Relaciones inapropiadas entre personal y voluntarios. Eso es ridículo. Nosotros nunca hemos hecho nada inapropiado durante las horas de trabajo. Lo sé, pero Celestino ha estado recopilando evidencia. Milagros abrió el sobre y le mostró varias fotografías. Nos ha estado siguiendo, Santiago. Las imágenes mostraban momentos íntimos entre ellos. El beso en el jardín, conversaciones privadas, sus manos entrelazadas durante el almuerzo, todas tomadas desde ángulos que las hacían parecer más comprometedoras de lo que eran. «Ese maldito». «Hay más», lo interrumpió Milagros. «Ha contactado a la directora general de la fundación que nos supervisa. Viene esta semana para una inspección sorpresa». Santiago se pasó las manos por el cabello, tratando de pensar. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Para Esperanza? Si encuentran irregularidades, pueden suspender temporalmente todos los procesos de adopción, incluyendo el nuestro, y yo podría perder mi trabajo. Antes de que Santiago pudiera responder, Esperanza apareció corriendo desde el patio, con sus tenis golpeando ruidosamente el suelo de baldosas. «Santiago, Milagros, ¿es cierto que van a cancelar mi adopción?», preguntó con lágrimas en los ojos. «Los otros niños dicen que Celestino está diciendo cosas horribles sobre ustedes». Milagros se arrodilló inmediatamente frente a ella. «Esperanza, cariño, nadie va a cancelar nada. Solo hay algunas personas que no entienden lo que significa el amor verdadero. Pero van a separarnos.
Santiago se unió a ellas, formando un pequeño círculo. Escúchame, pequeña campeona. Pase lo que pase, no vamos a permitir que nos separen. Eres parte de nuestra familia ahora, y las familias luchan juntas. ¿Lo prometes? Te lo prometo, dijo Santiago, aunque por dentro sentía una angustia creciente. Esa tarde, durante la sesión de terapia grupal, Santiago notó que Celestino se había aparecido casualmente para observar. Se sentó al fondo del salón con una libreta, anotando cada interacción entre Santiago y los niños, cada mirada que intercambiaba con Milagros. «Muy bien, niños», dijo Milagros, tratando de mantener su voz normal. «Hoy vamos a hablar sobre las familias. ¿Qué hace especial a una familia?» «El amor», gritó un niño de 8 años. «Que te cuiden cuando estás enfermo», añadió una niña. «Que no te abandonen nunca», dijo Esperanza, mirando directamente a Santiago. Santiago sintió que se le partía el corazón. Esta niña había pasado por tanto abandono, y ahora existía la posibilidad de que tuviera que vivir otra vez la experiencia de perder a las personas que amaba. «Exacto», continuó Milagros. «Las familias se quedan juntas, sin importar los problemas que vengan». Celestino garabateó algo más en su libreta, y Santiago tuvo que contenerse para no levantarse y confrontarlo allí mismo. Después de la sesión, cuando los niños se habían ido, Celestino se acercó a ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¡Qué sesión tan emotiva!», dijo. Casi parecía como si estuvieran promediando cosas que no pueden garantizar. «¿Qué insinúas exactamente?», preguntó Santiago, poniéndose de pie. «No insinúo nada. Solo observo que es peligroso dar falsas esperanzas a niños vulnerables». Celestino cerró su libreta. «Especialmente cuando las personas responsables de su bienestar pueden estar más interesadas en sus propios deseos que en lo que realmente conviene a los menores». Milagros se interpuso entre los dos hombres antes de que Santiago pudiera responder. «Celestino, si tienes algo que decir, dilo directamente». «Muy bien», Celestino la miró con frialdad. «Creo que tu relación con el señor Valdemar ha comprometido tu juicio profesional. Creo que están usando el caso de Esperanza para satisfacer sus propias necesidades emocionales, sin considerar verdaderamente qué es lo mejor para ella». «Eso es absolutamente falso», replicó Santiago. «Todo lo que hemos hecho ha sido pensando en Esperanza». «¿En serio? Entonces, ¿por qué no han considerado la familia Rodríguez, que ha estado esperando durante 2 años para adoptar una niña de la edad de Esperanza? ¿O los García, que tienen experiencia con niños que han sufrido trauma?» Santiago se quedó helado. No sabía que había otras familias interesadas en Esperanza. «Esas familias fueron descartadas por razones específicas», dijo Milagros, pero Santiago notó una ligera vacilación en su voz. «¿Fueron descartadas o simplemente no las consideraste porque ya habías decidido que Esperanza sería perfecta para tu nueva relación romántica?» El silencio que siguió fue devastador. Santiago miró a Milagros, buscando en sus ojos la confirmación de que Celestino estaba mintiendo, pero vio algo que lo aterrorizó: duda. «La inspectora llegará el miércoles», dijo Celestino, dirigiéndose hacia la salida. «Espero que puedan responder todas sus preguntas con la misma convicción que muestran aquí». Cuando se fue, Santiago y Milagros se quedaron solos en el salón, con el peso de las acusaciones flotando entre ellos como una nube tóxica. «Milagros», dijo Santiago suavemente, «dime que todo lo que dijo es mentira». Milagros tardó demasiado en responder. «Las familias que mencionó existen», admitió finalmente. «Pero Santiago, ninguna de ellas era adecuada para Esperanza. Una quería modificar completamente su personalidad. La otra solo quería una niña pequeña y dócil. ¿Pero las consideraste antes de que nosotros?» «Sí», susurró. «Las consideré y las descarté, independientemente de nosotros». Santiago sintió un alivio enorme, pero también se dio cuenta de algo aterrador. Si él tenía dudas, si por un segundo había cuestionado las motivaciones de Milagros, ¿qué pensaría una inspectora externa? El miércoles sería decisivo para todos ellos. El miércoles amaneció gris y lluvioso, como si el cielo reflejara la tensión que se respiraba en el orfanato Santa Esperanza. Santiago llegó temprano, vestido con su mejor traje, tratando de mostrar la seriedad y respeto que la situación requería. La inspectora Dolores Vega era una mujer de mediana edad, cabello recogido en un moño severo y mirada penetrante,
que parecía ver a través de las mentiras más elaboradas. Había llegado acompañada de un asistente que tomaba notas meticulosas de cada conversación. «Señor Valdemar», dijo la inspectora, estrechándole la mano con firmeza. «Entiendo que usted ha desarrollado un interés especial en una de nuestras menores». «Esperanza es una niña extraordinaria», respondió Santiago cuidadosamente. «Mi interés en adoptarla nace del vínculo genuino que hemos formado, un vínculo que coincide convenientemente con su relación romántica con la psicóloga a cargo de su caso», observó la inspectora, consultando sus notas. Santiago sintió el primer golpe, pero mantuvo la compostura. «Mi relación con Milagros Santander se desarrolló de manera completamente independiente a mi interés en Esperanza. De hecho, mi deseo de adoptar a la niña precedió a cualquier sentimiento romántico». Durante las siguientes 2 horas, la inspectora interrogó a Santiago sobre todos los aspectos de su vida, sus motivaciones, su estabilidad financiera, su historial familiar. Cada respuesta era anotada y analizada. «Señor Valdemar, debo ser directa con usted», dijo finalmente la inspectora. «Su situación presenta varios factores de riesgo. Un cambio dramático de estilo de vida, una relación romántica precipitada y el hecho de que nunca antes había mostrado interés en la paternidad». «Entiendo sus preocupaciones», respondió Santiago, «pero a veces la vida nos presenta oportunidades de crecimiento que no habíamos anticipado. Esperanza me ha enseñado lo que significa el amor incondicional». La inspectora lo estudió durante un momento prolongado antes de continuar con su siguiente entrevista. Milagros entró al despacho provisional que habían establecido para las entrevistas con las manos temblando ligeramente. Santiago le apretó la mano discretamente mientras pasaba junto a él. «Señorita Santander, comprendo que usted recomienda esta adopción», comenzó la inspectora. «¿Puede asegurarme que su juicio profesional no ha sido comprometido por sus sentimientos personales hacia el señor Valdemar?» «Inspectora Vega», respondió Milagros con voz firme, «he trabajado en este orfanato durante 5 años. He visto docenas de intentos de adopción, exitosos y fallidos. Mi recomendación de Santiago Valdemar se basa enteramente en lo que he observado en su interacción con Esperanza. Sin embargo, el señor Herrera ha expresado preocupaciones legítimas sobre la rapidez de este proceso y la conveniencia del timing». Milagros respiró profundamente. «El señor Herrera tiene sus propias motivaciones para oponerse a esta adopción, que no necesariamente están alineadas con el bienestar de Esperanza. ¿Puede elaborar sobre esas motivaciones? Prefiero no discutir las dinámicas personales del personal. Lo que puedo decirle es que mi evaluación profesional indica que Santiago Valdemar ha demostrado un compromiso genuino y profundo con Esperanza. Ella ha florecido bajo su atención de una manera que no había visto en sus 5 años aquí». Cuando llegó el turno de Esperanza, la niña entró al despacho con la barbilla levantada, mostrando esa valentía que tanto admiraba Santiago. «Esperanza», dijo la inspectora con voz más suave, «necesito preguntarte algo muy importante. ¿Realmente quieres que Santiago y Milagros te adopten? ¿O sientes que debes decir que sí porque ellos han sido amables contigo?» Esperanza miró directamente a los ojos de la inspectora. «Señora, he vivido 5 años esperando que alguien me quisiera de verdad. He estado en casas donde me trataron como sirvienta, donde me dijeron que tenía suerte de tener un techo sobre mi cabeza, donde me hicieron sentir como una carga». La inspectora asintió, animándola a continuar. «Cuando Santiago llegó aquí no sabía quién era yo, no sabía mi historia triste, no sabía que era difícil. Solo me vio jugar ajedrez y pensó que era inteligente. Me trató como si importara desde el primer día». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas, pero su voz permaneció fuerte. «Y Milagros ha sido como una mamá para mí desde que llegué. Me conoce mejor que nadie. ¿Y no te preocupa que se estén casando solo para poder adoptarte?» Esperanza sonrió por primera vez en días. «¿Usted los ha visto juntos?» Santiago mira a Milagros como si fuera lo más hermoso que ha visto en su vida, y ella se sonroja cuando él le sonríe. Ellos se quieren de verdad, y yo tengo la suerte de poder ser parte de esa familia». La inspectora tomó notas extensas antes de hacer su última pregunta. «Esperanza, si esta adopción no procede, si tienes que esperar a otra familia, ¿cómo te sentirías?» La niña consideró la pregunta cuidadosamente. «Estaría triste, pero entendería. Pero, inspectora,
He aprendido a reconocer cuando alguien me ama de verdad y cuando alguien solo finge. Santiago y Milagros no están fingiendo, son mi familia, incluso sin los papeles. Después de que Esperanza salió, la inspectora se quedó sola con sus notas durante 1 hora. Cuando finalmente salió del despacho, encontró a Santiago, Milagros y Esperanza esperando juntos en el patio, tomados de la mano. «He tomado mi decisión», anunció. «Después de revisar toda la evidencia y realizar las entrevistas pertinentes, recomiendo que se apruebe la adopción de Esperanza por parte de Santiago Valdemar y Milagros Santander, condicionada a su matrimonio legal dentro de los próximos 3 meses». Esperanza gritó de alegría y se lanzó a los brazos de Santiago, quien la levantó y la giró mientras Milagros lloraba de felicidad. «Sin embargo», continuó la inspectora, «quiero dejar claro que esta decisión se basa en el bienestar evidente de la menor y la autenticidad del vínculo familiar que han formado, no en consideraciones románticas o sentimentales». Desde una ventana del segundo piso, Celestino observaba la escena con rostro sombrío. Había perdido esta batalla, pero la guerra aún no había terminado. Esa noche, mientras celebraban discretamente en el orfanato, Santiago sabía que habían superado el obstáculo más grande, pero también sabía que construir una familia era solo el primer paso de un viaje que apenas comenzaba. 6 semanas después de la aprobación de la adopción, Santiago se encontró frente al juzgado de Madrid una fría mañana de febrero, ajustándose nerviosamente la corbata. Hoy se casaría con Milagros, y mañana comenzarían los trámites finales para convertirse oficialmente en los padres de Esperanza. Debería haber sido el día más feliz de su vida, pero una llamada telefónica recibida la noche anterior había cambiado todo. Don Patricio Valdemar había contratado al mejor abogado de familia de España para impugnar la adopción. «¿Cómo está mi futura esposa?», preguntó Santiago cuando Milagros llegó al juzgado, radiante en un vestido azul marino sencillo pero elegante, nerviosa, emocionada, aterrorizada, lo usual, respondió ella, forzando una sonrisa. «¿Le dijiste a Esperanza sobre...?» «No, decidí esperar hasta después de la ceremonia. No quiero arruinar este día para ella». Esperanza había insistido en ser la dama de honor y llevaba un vestido blanco con flores bordadas que Remedios había cosido especialmente para la ocasión. Sus ojos brillaban de felicidad mientras sostenía el pequeño ramo de flores. «¿Listos para convertirnos en una familia de verdad?», preguntó prácticamente rebotando de emoción. La ceremonia civil fue breve pero emotiva. Cuando el juez les pidió que intercambiaran votos, Santiago tomó las manos de Milagros y habló desde el corazón. «Milagros, hace 2 meses era un hombre que creía que el amor era una distracción costosa. Tú me enseñaste que el amor no es algo que perdemos cuando lo damos, sino algo que se multiplica. Prometo amarte no solo en los días buenos, sino especialmente en los difíciles que vendrán». Milagros tenía lágrimas en los ojos cuando respondió: «Santiago, tú llegaste a mi vida como una tormenta que cambió todo mi paisaje. Me enseñaste que es posible tener una carrera que amo y también una familia que adoro. Prometo construir contigo no solo un matrimonio, sino un hogar donde el amor sea la regla, no la excepción». Cuando se besaron como marido y mujer, Esperanza aplaudió tan fuerte que todo el juzgado se rió. La celebración en el orfanato fue modesta, pero llena de alegría. Los niños habían preparado una sorpresa, una canción que habían compuesto sobre familias que se encuentran cuando más se necesitan. Remedios había cocinado una paella gigante, y hasta algunos padres adoptivos anteriores habían venido a felicitar a la nueva familia. Pero la felicidad se vio empañada cuando Gonzalo, el asistente de Santiago, llegó corriendo al orfanato durante la celebración. «Santiago, necesito hablar contigo urgentemente», dijo, jadeando. «Es sobre tu padre». Se apartaron a una esquina del patio, mientras Milagros distraía a Esperanza con los otros niños. «Don Patricio ha contratado a Emilio Vázquez, el abogado más agresivo de Madrid», explicó Gonzalo rápidamente. «Están alegando que la adopción es fraudulenta, que te casaste solo para manipular el sistema y que no estás económicamente capacitado para mantener a una menor». Santiago sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Económicamente incapacitado? Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. No desde que tu padre te desheredó oficialmente esta mañana». Gonzalo le entregó unos documentos.
Ha removido tu nombre de todas las cuentas empresariales, ha cancelado tus tarjetas de crédito y está reclamando que todos los activos a tu nombre eran en realidad préstamos familiares que ahora debe devolver. Santiago leyó los documentos con horror creciente. Su padre había sido meticuloso. En papel, Santiago Valdemar era ahora oficialmente un hombre sin recursos, sin trabajo estable y sin medios para mantener a una familia. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó, tratando de mantener la calma. La audiencia es el lunes. 3 días. Santiago miró hacia donde Milagros y Esperanza reían mientras cortaban el pastel de bodas. Su nueva esposa llevaba el anillo de esmeraldas que brillaba bajo el sol de la tarde. Esperanza tenía chocolate en la mejilla y una sonrisa que llegaba de oreja a oreja. No podía decirles, no todavía, no en su día de boda. Esa noche, en su nueva casa, un modesto apartamento de 2 habitaciones que habían alquilado cerca del orfanato, Santiago abrazó a Milagros mientras ella dormía. Esperanza había insistido en quedarse despierta hasta muy tarde, emocionada por tener por fin su propia habitación en una casa con 2 padres. ¿Cómo le explicaría a esta niña que había sufrido tanto abandono que tal vez tendría que vivirlo otra vez? El viernes por la mañana, Santiago se despertó temprano y salió al balcón a pensar. Madrid despertaba lentamente, con el sonido del tráfico aumentando gradualmente y el aroma del café desde una cafetería cercana. Milagros se acercó por detrás y lo abrazó. ¿No pudiste dormir?, preguntó suavemente. Santiago se volvió y la miró. Se veía hermosa con el cabello despeinado y una de sus camisetas puestas. Milagros, necesito contarte algo. Ella leyó inmediatamente la seriedad en su rostro. ¿Qué pasa? Santiago le contó todo, la desheredación, la demanda, la audiencia del lunes. Con cada palabra, vio cómo la realidad se asentaba en los ojos de su esposa. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó finalmente. Significa que mi padre está dispuesto a destruir la felicidad de una niña inocente para castigarme por desobedecerlo. Santiago tomó sus manos. Pero también significa que tenemos 3 días para demostrar que somos una familia real. No importa cuánto dinero tengamos o no tengamos. Desde la puerta de la cocina, Esperanza los escuchó sin que se dieran cuenta. Ya no era una niña pequeña. Había aprendido a leer los silencios y las conversaciones susurradas de los adultos. Sabía que su familia estaba en peligro otra vez, pero esta vez ella no se quedaría pasiva esperando que otros decidieran su destino. Esta vez lucharía por las personas que amaba. El lunes amaneció con un cielo despejado que contrastaba dramáticamente con la tormenta que se avecinaba en el juzgado de familia de Madrid. Santiago ajustó su corbata por 10ª vez mientras caminaba hacia el edificio, flanqueado por Milagros y su abogado de oficio, un joven llamado Roberto, que había aceptado el caso pro bono. Don Patricio ya estaba allí, acompañado por Emilio Vázquez, cuyo traje probablemente costaba más que el salario anual de Milagros. Celestino también había aparecido, aparentemente como testigo de la acusación, pero Santiago no estaba preparado para ver a Esperanza entrando al juzgado de la mano de Remedios. ¿Qué hace aquí?, preguntó inmediatamente. Pidió hablar con el juez, explicó Remedios con lágrimas en los ojos. Dice que es su familia y tiene derecho a defender su hogar. La audiencia comenzó con Emilio Vázquez presentando su caso con la precisión de un cirujano. Su señoría, este caso es un ejemplo claro de manipulación del sistema de adopción. El señor Santiago Valdemar contrajo matrimonio únicamente para cumplir con los requisitos legales, no por amor genuino. Además, al haber sido desheredado por conducta irresponsable, no posee los medios económicos para proporcionar un hogar estable a la menor. Don Patricio tomó el estrado como primer testigo. Santiago siempre fue un hijo difícil, declaró con voz fría, impulsivo, irresponsable con el dinero, incapaz de mantener relaciones estables. Esta obsesión con la niña y el matrimonio precipitado son evidencia de un episodio de inestabilidad mental. Santiago sintió cada palabra como una puñalada, pero fue el turno de Celestino lo que realmente lo devastó. Como profesional de la psicología infantil, debo expresar mis preocupaciones serias, testificó. El señor Valdemar mostró signos de apego obsesivo hacia Esperanza desde su primera semana. Su relación con la señorita Santander se desarrolló únicamente después de darse cuenta de que necesitaba una esposa para adoptar.
Cuando llegó el turno de la defensa, Roberto llamó primero a Milagros al estrado. «Señora Valdemar», dijo Roberto, «¿puede describir para el tribunal cómo se desarrolló su relación con su esposo?» Milagros respiró profundamente. «Santiago llegó a nuestro orfanato como un hombre cerrado emocionalmente, pero día tras día lo vi transformarse al interactuar con los niños, especialmente con Esperanza. No fue que se enamoró de mí para poder adoptarla, se enamoró de la idea de ser padre, y eso lo hizo capaz de amar completamente por primera vez en su vida. ¿Y su matrimonio es auténtico? Su señoría». Milagros se volvió hacia el juez. «He trabajado con docenas de parejas que querían adoptar por las razones equivocadas. Mi esposo no es una de esas personas. Me casé con él porque lo amo, no porque quisiera ayudarlo a adoptar. Si mañana nos dijeran que no podemos adoptar a Esperanza, seguiríamos casados y seguiríamos siendo felices». Luego Santiago tomó el estrado. «Su señoría, es cierto que no tengo el dinero que tenía antes. Mi padre se aseguró de eso. Pero tengo trabajo. Había conseguido empleo como profesor de matemáticas en una escuela pública. Tenemos un hogar modesto pero lleno de amor. Y lo más importante, tengo una hija que me necesita tanto como yo la necesito a ella». Finalmente, fue el turno de Esperanza. A los 12 años, se veía pequeña en el estrado, pero su voz sonó clara y fuerte. «Su señoría, sé que soy solo una niña, pero he vivido muchas cosas. He estado en casas donde tenían mucho dinero pero no tenían amor. He estado con familias que me dieron todo excepto la sensación de pertenecer». El juzgado estaba completamente silencioso. Cuando Santiago llegó al orfanato, no me prometió juguetes caros o vacaciones elegantes. Me enseñó ajedrez y me escuchó cuando hablaba. Me hizo sentir inteligente e importante. Y cuando Milagros y él se enamoraron, no fue porque yo estuviera allí. Fue porque son dos personas que tienen corazones enormes y se reconocieron el uno al otro. Esperanza miró directamente a don Patricio. «Señor, entiendo que esté enojado con su hijo porque no quiso vivir la vida que usted eligió para él. Pero Santiago eligió una vida donde puede amar y ser amado de verdad. ¿No es eso lo que cualquier padre querría para su hijo?» Don Patricio se removió incómodamente en su asiento, evitando la mirada de la niña. «Su señoría», continuó Esperanza, «si me separan de Santiago y Milagros, no solo me estarán quitando mi familia, les estarán quitando su oportunidad de ser los padres extraordinarios que ya son en sus corazones». Se hizo un silencio prolongado antes de que el juez hablara. «He escuchado testimonios sobre dinero, estabilidad financiera y motivaciones matrimoniales, pero lo que he visto aquí hoy es una niña que defiende a sus padres con la pasión de alguien que realmente se siente amada y protegida. He visto a una pareja que no solo se ama entre sí, sino que ha creado un espacio donde una menor puede florecer». El juez miró directamente a don Patricio. «Señor Valdemar, es evidente que su hijo ha elegido una vida diferente a la que usted planeó para él, pero también es evidente que ha elegido bien. La adopción queda confirmada permanentemente». Esperanza gritó de alegría y corrió hacia Santiago y Milagros, quienes la recibieron en un abrazo que parecía durar para siempre. Mientras salían del juzgado, don Patricio se acercó a ellos. Santiago se tensó, esperando una última crueldad. «Santiago», dijo su padre con voz más suave de lo que había usado en años, «esa niña me recordó a ti cuando tenías su edad, valiente, obstinado, leal hasta la muerte». Hizo una pausa, mirando a su nueva nieta. Tal vez pueda conocer a mi nieta algún día». Santiago asintió lentamente. «Cuando estés listo para conocer a tu hijo real, no solo al que esperabas que fuera». 6 meses después, Santiago, Milagros y Esperanza estaban sentados en el mismo patio donde todo había comenzado, jugando ajedrez bajo el atardecer madrileño. Esperanza había desarrollado una técnica aún más formidable. Milagros había sido promovida a directora del orfanato, y Santiago había descubierto que enseñar matemáticas le daba una satisfacción que los negocios nunca le habían proporcionado. «¿Papá?», dijo Esperanza, usando la palabra que nunca se cansaba de decir. «¿Te arrepientes de haber perdido todo ese dinero por nosotras?». Santiago miró a su esposa, que estaba corrigiendo algunos informes mientras los escuchaba jugar, y luego a la niña que había cambiado su vida para siempre. «Esperanza», dijo, moviendo su alfil, «antes de conocerlas a ustedes, tenía mucho dinero, pero era el hombre más pobre del mundo.
Ahora tengo todo lo que realmente importa. Milagros levantó la vista de sus papeles y sonrió. «Jaque mate», anunció Esperanza triunfalmente. Y Santiago se rió, sabiendo que había perdido la partida pero había ganado la vida. El aula de matemáticas del Instituto San Miguel bullía de actividad, mientras Santiago explicaba ecuaciones cuadráticas a sus estudiantes de bachillerato. A los 36 años, había desarrollado una paciencia y una pasión por la enseñanza que lo sorprendían cada día. Sus estudiantes lo adoraban, no solo por su método didáctico, sino porque realmente se preocupaba por su futuro. «Profesor Valdemar», gritó uno de sus alumnos, «mi hermana menor dice que usted era millonario antes de ser profesor». Santiago sonrió mientras borraba la pizarra. «¿Y qué opinas tú, David? ¿Crees que soy más rico o más pobre ahora? Más feliz». «Definitivamente», respondió el joven sin dudar. «Entonces ya tienes la respuesta». Cuando sonó la campana de salida, Santiago recogió sus materiales y se dirigió hacia su coche. Un Honda Civic de segunda mano que había reemplazado al BMW hacía 4 años. Mientras conducía por las calles de Madrid hacia el orfanato, pensó en lo mucho que había cambiado su definición de riqueza. Al llegar al orfanato Santa Esperanza, ahora dirigido completamente por Milagros después de la jubilación de la antigua directora, encontró a su esposa en una reunión con padres potenciales. A través del cristal de la oficina pudo ver su profesionalismo y la pasión que aún encendía sus ojos cuando hablaba de los niños. «Papá», una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Esperanza, ahora de 17 años, corría hacia él con una carta en la mano. Se había convertido en una joven hermosa, con la misma determinación feroz, pero ahora templada con una sabiduría que provenía de haberse sentido verdaderamente amada. «¿Qué tienes ahí, campeona?», preguntó abrazándola. «La carta de aceptación de la Universidad Complutense», gritó agitando el papel. «Me aceptaron para estudiar psicología infantil». Santiago la levantó del suelo, girándola exactamente como había hecho el día que se confirmó su adopción. «Estoy tan orgulloso de ti. Vas a ser una psicóloga extraordinaria». «Quiero ser como mamá», dijo Esperanza, y Santiago notó que ya no necesitaba aclarar que se refería a Milagros. «Quiero ayudar a niños como yo era». Milagros salió de su reunión en ese momento, despidiendo a la pareja con una sonrisa cálida. Al verlos celebrando, se acercó rápidamente. «¿Qué celebramos?» «Nuestra hija va a la universidad», anunció Santiago, pasando el brazo alrededor de su esposa. Milagros gritó de alegría y abrazó a Esperanza, las dos mujeres más importantes de su vida, llorando de felicidad en sus brazos. «Hay algo más», dijo Esperanza, cuando se calmaron. «El abuelo Patricio llamó esta mañana. Quiere invitarnos a cenar este domingo para celebrar». Santiago sonrió. La relación con su padre había sido un proceso lento pero constante. Don Patricio había necesitado 3 años para admitir que se había equivocado y otros 2 para aprender a ser realmente un abuelo. Ahora visitaba regularmente. Había establecido un fondo educativo para los niños del orfanato y había desarrollado una relación especial con Esperanza, quien no dudaba en desafiarlo cuando creía que estaba siendo demasiado rígido. «¿Le dijiste que sí?», preguntó Santiago. «Le dije que tenía que preguntarles a mis padres primero», respondió Esperanza, con una sonrisa traviesa. «Todavía le gusta cuando lo llamo abuelo gruñón». Esa tarde, mientras caminaban por el Parque del Retiro como familia, Santiago observó a las personas que pasaban a su alrededor. Familias de todos tipos, tradicionales, monoparentales, adoptivas, mezcladas, todas unidas por algo más fuerte que la sangre o el dinero. «¿En qué piensas?», preguntó Milagros, apretando su mano. «En lo ciego que estaba antes», respondió Santiago. «Creía que el éxito se medía en números en una cuenta bancaria. Ahora sé que se mide en momentos como este. ¿Te refieres a una adolescente que nos está ganando en argumentos sobre política mientras comemos helado?», bromeó Milagros, señalando a Esperanza, quien debatía apasionadamente con un vendedor de periódicos sobre las últimas noticias. «Exactamente», Santiago se rió. «Una adolescente brillante, obstinada y extraordinaria que nos convirtió en una familia». Esperanza se acercó corriendo, con 3 helados en las manos. «¿Sabían que el señor González tiene una hija que estudió en la misma universidad a la que voy a ir? Dice que puede presentármela para que me ayude con la orientación». «Por supuesto que ya estás haciendo networking», dijo Santiago,
revolviéndole el cabello. «Aprendí del mejor», respondió ella, guiñándole un ojo. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, los tres se sentaron en un banco frente al estanque del Retiro. Esperanza había sacado un pequeño tablero de ajedrez portátil, una tradición que mantenían desde hacía años. «Una partida rápida antes de ir a casa», anunció. «¿Contra quién?», preguntó Santiago, aunque ya sabía la respuesta. «Contra los dos. Ya es hora de que midan fuerzas juntos». Santiago y Milagros intercambiaron miradas divertidas. Esperanza había desarrollado tal nivel en el ajedrez que regularmente los derrotaba a ambos por separado. «Está bien», dijo Milagros, «pero cuando perdamos no queremos lágrimas». «Las únicas lágrimas serán las de ustedes», respondió Esperanza con confianza. Mientras jugaban, Santiago pensó en su abuelo, quien había orquestado todo esto con una cláusula aparentemente caprichosa en su testamento. El viejo había sabido exactamente lo que Santiago necesitaba, no una lección sobre responsabilidad social, sino la oportunidad de descubrir que su corazón era capaz de amar incondicionalmente. «Jaque mate», anunció Esperanza, moviendo su reina con una sonrisa triunfal. Santiago y Milagros aplaudieron, genuinamente impresionados por la brillante jugada de su hija. «Algún día», dijo Santiago, recogiendo las piezas, «tendrás que enseñarle estas técnicas a tus propios hijos». «¿Mis propios hijos?». Esperanza los miró con una expresión que Santiago reconoció inmediatamente, la misma que había puesto el primer día, cuando le dijo que no se impresionaba fácilmente. «¿Quién dice que quiero hijos propios cuando puedo adoptar niños que necesiten una segunda oportunidad, exactamente como ustedes hicieron conmigo?» Santiago sintió que su corazón se expandía hasta casi explotar. Su hija no solo había encontrado su lugar en el mundo, sino que había decidido extender ese mismo regalo a otros. «En ese caso», dijo Milagros, tomando las manos de ambos, «será mejor que empecemos a ahorrar para una casa más grande». Mientras caminaban de regreso al coche, Santiago reflexionó sobre el círculo perfecto que había completado su vida. Había llegado al orfanato como un hombre roto disfrazado de exitoso. Se iba cada día como un hombre completo que había aprendido que el verdadero éxito se medía en amor compartido. 5 años atrás, Santiago Valdemar había creído que estaba cumpliendo una obligación. Ahora sabía la verdad. Había estado cumpliendo su destino. Y mientras conducía a casa con su esposa y su hija charlando sobre planes universitarios y sueños futuros, Santiago sonrió, sabiendo que algunas herencias no se miden en euros, sino en amor que se multiplica a través de las generaciones. La segunda oportunidad que su abuelo le había dado se había convertido en la primera oportunidad real de su vida. Después de seguir el viaje de Santiago, Milagros y Esperanza, queda una pregunta en el aire. Si tuvieras que elegir entre una herencia millonaria de tu familia o el amor verdadero que podría cambiar completamente tu vida, ¿cuál sería tu decisión? ¿Tendrías el valor de abandonar todo lo que construiste por una familia que elegiste en lugar de aquella en la que naciste? Santiago perdió su fortuna, pero ganó una hija y una esposa que lo transformaron en el hombre que siempre debería haber sido. ¿Y tú? ¿Qué consideras una verdadera riqueza en la vida? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.